Hola, muy buenas. Estoy súper contento de estar en Iglesia Next Online. Hoy es un gran día y espero que esta palabra pueda animarte. Estamos viviendo en un mundo donde tenemos muchas influencias y recibimos tanta información por medio de redes sociales, noticias. Hay tantas fuentes de noticias ahora, o de información mejor dicho. A veces es como abrumador la cantidad de información que tenemos. Y entonces, claro, en medio de todo esta, vamos a llamarlo, cantidad de información, surge una pregunta: si existe la verdad. Existe la verdad, porque claro, uno puede decir la verdad es algo relativo. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es mi verdad? Pero la pregunta más bien: ¿existe verdad? La verdad. Y yo creo que existe la verdad. Llevamos ahora, muchos han seguido un gran juicio donde personas, entre Johnny Depp y Amber, y yo no sé si has estado intrigado por lo que ha sucedido, pero claro, como lo han hecho tan público, ahí vemos equipos de abogados que sacan pruebas, porque principalmente la idea de un juicio es buscar la verdad. ¿Qué es la realidad? Y yo no voy a opinar nada sobre el juicio y cómo ha salido, pero en el mundo también vemos que hay una búsqueda de la verdad, hay una necesidad de la verdad. ¿Entiendes? No es solamente que la verdad sea algo relativo, me da igual, tu verdad es la tuya, la mía y ya está. Hay situaciones donde realmente hace falta buscar la verdad. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones y hay consecuencias. Y entonces, claro, un juicio es una de estas ocasiones donde la verdad sí importa. Sí importa, ¿por qué? Porque tiene una consecuencia sobre una persona, otra persona, en una manera muy directa. Y entonces por eso existe una democracia donde hay un sistema de tribunales para que cuando hace falta se puede ir en búsqueda de la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad en nuestro contexto como creyentes? Una de las promesas de la Biblia es muy curioso, o una de las consecuencias de la verdad es que la verdad te hace libre, ¿no? En Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está guay. Entonces hay una libertad como fruto, como consecuencia de libertad. Y claro, eso produce aún más una necesidad de conocer la verdad para tu vida, para tu contexto, para que tú vivas en libertad. Yo voy a hablar algunas cosas aquí para un poco indagar y buscar un poquito qué es lo que es la palabra de Dios, cómo nos explica ellos a nosotros. En Deuteronomio 29 dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. El primer punto en nuestro contexto es que la palabra de Dios es la verdad. Pero aquí vemos que la verdad, como la palabra de Dios, nos puede ser revelada. Y por eso es tan importante que vivamos una hambre de conocer la palabra de Dios y crecer en la palabra de Dios, porque podemos crecer en la verdad. Hay otra palabra que para mí es súper interesante, donde dice así en Salmo 119, 159 y 160. Mira cuánto amo tus preceptos, vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es la verdad, y cada uno de tus justas ordenanzas es eterna. Aquí vemos que para mí es una de las palabras más claves para entender la palabra de Dios como la verdad. Una cita en un texto bíblico no es la verdad quitado de su contexto. Quitado la palabra, una parte de la Biblia no es la verdad, es la suma de la palabra de la verdad. Y por eso siempre podemos crecer en el conocimiento de la verdad. Uno no puede solamente coger 2 o 3 versículos y
determinar que eso es la verdad. Aunque es parte de la verdad, no es toda la verdad. Y como no es toda la verdad, a veces se puede mal usar, ¿entiendes? Porque no hay un balance, ¿no? Pero así es, ¿no? O sea que en la verdad, como la palabra de Dios, ahí podemos crecer. Y por eso es muy importante que se sepa cómo se usa la palabra de Dios como la verdad. Hay otro versículo que también nos da unas instrucciones de entender cómo usar la palabra de Dios como verdad. En 2 Corintios, versículo 3, capítulo 6, dice: el cual también nos hizo suficientes como ministerios de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La palabra de Dios como fuente de verdad está inspirado por el Espíritu de Dios. Y la manera de que tiene que ser compartida es desde el Espíritu de Dios y no desde una manipulación o de una fuerza humana en ese sentido. Porque en el Espíritu de Dios ahí está todo el carácter de Dios y quién Dios es, ¿entiendes? Cuando queremos ayudar a alguien y viene de un corazón sincero, de una fuente y un canal que sea conectado con Dios, con el corazón de Dios. Esto es la manera que la palabra de Dios tiene que ser transmitida y entonces puede ser algo que nos da libertad. Y no es nada que traiga condenación o atadura, sino que trae libertad para poder entrar, libertad de todo lo que el enemigo ha querido hacer en nuestra vida. Dice Juan 10:10 que el ladrón viene para robar, matar, destruir, pero Jesús ha venido para dar vida en abundancia, y esta vida es la que la palabra de Dios como verdad en tu vida trae. La palabra de Dios trae libertad para tu vida, no trae condenación, trae libertad. Cuando lo pones en tu vida y lo pones en práctica, vas a vivir lo mejor que existe. Pero también, o sea que primeramente, ¿qué es verdad? La palabra de Dios es la verdad. Pero la palabra de Dios como verdad es la suma de la palabra de Dios, que es la verdad, no una parte, la suma. Y por eso siempre podemos crecer en la revelación de la palabra de Dios, o sea que podemos crecer en la verdad. Y la otra es que la palabra de Dios es la verdad, pero debe ser usado desde el Espíritu de Dios, no como desde la palabra pura, dura, sino tiene que venir desde el corazón de Dios, porque fue escrito desde el corazón de Dios. O sea que la única manera que puede ser usado cuando estemos conectados con el corazón de Dios, y entonces es el Espíritu que da vida por medio de la palabra de Dios, ¿vale? Otra parte de la verdad, o sea que para mí yo diría así, que o la manera que yo quiero enseñarte hoy o inspirarte hoy, es que la primera verdad absoluta es la palabra de Dios, pero siempre podemos crecer en esta. La segunda verdad es Jesús y tu encuentro con Jesús, el encuentro y la relación con Jesucristo. Dice así en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El encuentro que tenemos con Jesús es el encuentro con la verdad, ¿entiendes? Es una realidad. Él es Dios, Él es el de donde todo nace, y que tú puedas tener una relación viva con el Creador del universo, con el que pensó en tu vida y planificó tu vida antes de la fundación de esta tierra, ¿entiendes? De donde nace todas las cosas, tú puedes tener una relación con la verdad, vamos a llamarlo así. Proverbios habla de la sabiduría que clama en las calles, y habla sobre Jesús. Jesús es la sabiduría, es la verdad a cual tú y yo tenemos una relación viva y podemos crecer en esta relación con Jesús. No solamente es una dogma, sino es una relación viva con Dios, y se centra en que tú puedes dar tu vida y hacer Jesús Señor de tu vida, y estarás en una relación con Jesús. Y entonces, claro, aquí vemos que hay diferentes verdades que son importantes, ¿no? Primeramente, la palabra de Dios es la verdad, ¿entiendes? A lo mejor me lo puedo discutir, pero esto es desde mi perspectiva, porque existe una verdad, y es la verdad. Pero es una verdad que puede ser mal usada o puede ser bien usada.
Y no es una verdad que se puede quitar una parte, sino hay que ver que la suma de la palabra es la verdad. Y también Jesucristo es la verdad. Él es la verdad, la vida. Él es el camino, es la verdad. ¿Entiendes? Él es la verdad. Tu relación con Él es lo que hace que tenga vida. ¿Entiendes? En este contexto también hay un contexto donde los discípulos hicieron Él habla a los discípulos porque algunos han dejado a Jesús y Él pregunta a los discípulos más cercanos, ¿también vosotros vais a dejarme? Y entonces dijeron, ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida y verdad? Entonces, claro, ahí hay una cosa, hay una necesidad. Tu necesidad de una relación con Jesús es clave para vivir en la realidad. Y está real, si tenemos esta verdad y tenemos estas dos cosas bien plantadas, eso trae una consecuencia de visión desde otra base en la vida. Una es la verdad sobre ti. Dice así en Santiago capítulo 1, versículo 22 a 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida. Se olvida pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto en un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí vemos que si tenemos ya claro que la palabra de Dios es la verdad y nuestra relación con Jesús y nuestra experiencia, nuestro encuentro con Él y nuestra relación con Él es la verdad, entonces eso se convierte en un espejo para nosotros, para que tengamos una visión correcta de nosotros mismos. Y es tan importante porque a veces queremos huir de la realidad, de la verdad sobre nosotros mismos, pero por eso tenemos que tener la palabra de Dios como un espejo para que aseguremos que seamos hacedores de la palabra de Dios y no oidores, que realmente la realidad es lo que tú al final demuestras, ¿entiendes? Se puede decir, hablarlo de diferentes maneras. Amor no se ve por lo hablado, sino por lo hecho, ¿entiendes? También el gozo no es decir yo tengo gozo, se nota si tiene gozo, se ve. Y por eso es tan importante que tengamos personas alrededor nuestro también que sean espejos, que sean estas personas que aman a Dios y que quieren lo mejor para tu vida y son buenos espejos. Yo recuerdo cuando yo crecí, yo tengo un hermano que tiene 13 años y medio más que yo, y yo vi sus amigos y ellos se convirtieron en un espejo en mí de lo que yo quería o no quería en mi vida. Había cualidades buenas, digo, esto yo quiero en mi vida. Había cualidades que no eran tan buenas, digo, esto yo no quiero ser esa persona. Por eso es tan importante que vivamos sinceros con nosotros mismos en la realidad. Pero también necesitamos tener la verdad sobre nuestro contexto. Dice Lucas 2:52, que Jesús crecía en la sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y yo creo que a veces hay otra palabra que decir que no hagáis maestros. A veces tenemos una facilidad de que queremos saber todo de casi todo. Tenemos un punto de vista, unas opiniones que nos aferramos y nos entendemos que a lo mejor conocemos parte de la verdad, pero no toda la verdad. A lo mejor conocemos una perspectiva de la verdad, pero no la otra perspectiva. ¿Entiendes? A veces hemos escuchado solamente una fuente y no todas las fuentes. Y es tan importante entender que en nuestro contexto tenemos que ser más humildes a veces y solamente ser como Jesús, que crecía en verdad. ¿Entiendes? Había un pastor que dijo a otro pastor con orgullo, yo no he cambiado de opinión en 15 años de ministerio. Y el otro pastor dijo, qué pena me das, porque lo que quiere decir es que no has crecido espiritualmente en 15 años. Si no eres capaz de crecer, no vas a vivir una mentira. Vas a vivir una mentira porque solamente te has aferrado a una parte de la verdad. Y no es que tienes que desecharla, sino tienes que crecer en ella y ver que hay más perspectivas, hay más de que uno puede conocer. También tenemos que saber la verdad sobre Dios. Nuestra perspectiva a veces es muy limitada por nuestras experiencias y conocemos parte de Dios y tenemos que seguir ahí. Efesios capítulo 1,
15 al 17 dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ahí vemos el corazón de Pablo de orar por toda la iglesia por esta razón, que podían crecer en revelación y sabiduría en su conocimiento de Jesús, que es algo que tenemos siempre más, siempre hay más para aprender. Y tenemos que tener esta hambre y ganas en nuestra relación con Dios, que siempre hay más para conocer. O sea que esto es algunos puntos sobre que existe la verdad, y en mi perspectiva como pastor y animándote en tu vida cristiana, tenemos que entender que hay dos, vamos a llamarlo, definiciones de verdad. La palabra de Dios es la verdad. Tu relación y tu encuentro con Jesús es la verdad. Él es la verdad. Y entonces, claro, y es así. Y ahí podemos crecer y aprender más. Y yo quiero terminar como empezábamos, pero hablando de todo el contexto. Por eso vamos a leer Juan 8, 31 hasta el 38, ¿vale? Escúchame bien, está genial, me encanta la palabra de Dios. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: en verdad, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que soy descendiente de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida entre vosotros. Y yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces haced también lo que oísteis de vuestro Padre. Y es fabuloso. Aquí vemos en el contexto que la verdad nos hace libre, habla del Hijo que nos hace libre y de la palabra de Dios que ellos no querían recibir. Y estas son las dos herramientas para que tú vivas en la verdad. Hay una verdad y tú puedes tenerla y tú puedes vivir en ella. O sea que, ánimo. Déjame orar contigo. Si tú quieres recibir a Jesús como Señor de tu vida, a lo mejor no estás alejado de Él, o a lo mejor tenías un encuentro antes y estás alejado, déjame hacer esta oración contigo. Si tú realmente crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, algo va a pasar. O sea que vamos a orar juntos. Acompáñame. Jesús, me acerco a ti con un corazón sincero. Gracias que tú me amas y crees en mí. Y con este corazón arrepentido yo te declaro como mi Señor y mi Salvador. Gracias por amarme. Gracias por recibirme en este día. Amén. Por favor, tome contacto con Iglesia Next y queremos ser una inspiración y ayudarte en todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga.